Paz y bien, queridos amigos, queridas amigas, para compartir con ustedes la reflexión del Evangelio de hoy, domingo 25 del tiempo ordinario, tomado de Lucas, y que nos trae la conocida parábola del administrador astuto. Todos también, o la mayoría, habremos ya tantas veces leído o escuchado esta parábola, donde aquel administrador, sabiendo ya que lo iban a despedir, comenzó a echar cuentas y les llamó a aquellos que debían al patrón. Entonces, ¿tú cuánto le debes?, le preguntaba. Pues le debo tanto, ¿no? Y él dice, entonces escribe tanto, es decir, un poco menos de lo que le debía. Y así iba haciendo con los demás, para luego pues tener él la esperanza o la seguridad de que cuando fuera despedido, aquellas personas a quienes él favoreció, valiéndose de su cargo de administrador y ciertamente obrando a espaldas, ¿no?, de su patrón, pues podía esperar, ¿no?, una ayuda de aquellos a quienes él ayudaba, pero de una forma pues claramente ilícita. Y resulta que Jesús lo felicita, pero no vamos a pensar que lo felicita por haber empleado, ¿no?, esta forma, con nuestro lenguaje de hoy, corrupta de proceder, sino por el hecho de haber tomado conciencia de su situación y haber actuado. Entonces, lo que nos quiere decir también Jesús es que así como este hombre fue astuto para lo malo, nosotros, que queremos seguir a Jesús, queremos vivir también según sus lineamientos, estamos llamados a ser astutos para las cosas buenas. Y en el centro está justamente el tema del dinero. Ya en la primera lectura, tomada del profeta Amós, se ve cómo hay esa ambición, incluso del creyente, porque está ya esperando con ansias, ¿no? Habla allí de la fase de la luna, también que pase el sábado, para un día sagrado, se entiende el sábado, para comenzar nuevamente los negocios, ¿no? Y hablan allí de vender, ¿no?, los granos, alterando las balanzas, el peso, cobrar más y venderlo, dice, a los pobres por plata, incluso vender los granos a los más desfavorecidos por un par de sandalias, es decir, engañándoles. Y eso sucedió hace ya más de 3000 años. Y sin embargo, ¿cómo se repite hoy, ¿no?, en nuestros tiempos? Cuando, por ejemplo, al campesino que se rompe las espaldas cultivando la tierra en climas tan adversos, en alturas, en condiciones realmente hasta desesperantes, luego les pagan una miseria por sus productos. Y luego el otro va, lo revende, y alterando, ¿no?, las medidas, el peso, etc. Evidentemente no generalizamos, pero se dan esos casos. Y todo está respondiendo, ¿no?, también a una ambición, o casi todo. Hay ese afán, ¿no?, de acumulación, ese afán de lucrar. Pareciera que el dinero se ha convertido, y de hecho muchos están haciendo del dinero un nuevo Dios. Y de esa tentación nadie está libre, ninguno de nosotros. Porque cuando hay dinero, pareciera que hipnotiza, ¿no?, atrae, y viene esa ansia de querer acumular, de querer asegurarse, ganar. Entonces, pues, el dinero, y ya lo decía San Francisco de Asís en su tiempo, es el estiércol del diablo. No por el dinero en sí, sino por la forma como se llega a utilizarlo. Es causa también de tantas divisiones, de pleitos entre las propias familias, incluso hasta en la misma iglesia, en los grupos, a veces surgen problemas, pleitos por el tema del dinero. En las mismas órdenes religiosas, etc., también suceden problemas por el dinero. Tanto es así que
Si hay estos escándalos, por ejemplo, de temas sexuales, no sería raro que también haya escándalos de tipo financieros, y de hecho que en algunos casos se están dando. Por lo tanto, no podemos cerrar los ojos. El Señor nos está advirtiendo claramente y seriamente acerca del modo como lo estamos manejando, porque el dinero, que tendría que ser fruto de un trabajo, ¿no?, honesto, honrado, también tiene que ser llevado para usos también honestos y honrados. Depende entonces de nosotros cómo nos situemos y cómo manejemos. No es que el dinero nos domine a nosotros, sino más bien al contrario, ¿no?, con libertad, con un espíritu de generosidad, ser nosotros quienes más bien tengamos, ¿no?, y administremos correctamente el dinero. Es importante también notar cómo Jesús, ¿no?, al final del fragmento, ¿no?, que nos reporta Lucas, nos dice: nadie puede servir a Dios y al dinero. Ese manejo muchas veces negativo, deshonesto, corrupto del dinero definitivamente no puede convivir con nuestra fe. Es necesario entonces saber posicionarnos y saber estar ante Él, más bien viéndolo como un medio para servir, un medio para ayudar, un medio para canalizar, ¿no?, la vida misma, pero sobre todo mirando siempre al verdadero Dios. O sea, no hacer del dinero nuestro Dios, en que muchas veces tenemos más, o aparentemente nos sentimos más seguros, confiamos más en ese tipo de seguridad material. No, sino más bien confiar en este Dios que nos dice: busquen primero el reino de Dios y su justicia. Porque cuando hay una real, justamente, justicia, cuando hay un real sentimiento de respeto por uno mismo, por los demás, cuando hay un real amor, caridad, entonces el dinero perderá esa fuerza incluso monstruosa que pide muchas veces más víctimas, ¿no?, se alimenta de víctimas y deshumaniza. No, perderá ese poder, porque más bien podremos ir teniendo esa fuerza de Dios, ¿no?, que nos anima pues a ser más generosos y a saber compartir, y sobre todo a servirle solo a Él, y Él presente también, ¿no?, en todas las demás personas, en los seres humanos. Por eso la palabra de Dios pues siempre nos da un mensaje de esperanza, nos fortalece y nos dice que no estamos llamados para vivir de modo perdido en la corrupción, sino más bien en la paz, en la justicia. Que tengan un buen domingo, paz y bien.